Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Un privilegio para mí el poder estar y compartir con ustedes en esta noche la palabra de Dios. Vamos a iniciar esta transmisión con una oración. Amante Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por lo que tú eres para nosotros en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios, pero eres nuestro Padre, Señor, un Padre perfecto, amoroso, bueno, santo, justo, lleno de gracia, misericordia, verdad, benignidad, justicia, santidad, Señor, y que todos los días, a través de tu Espíritu Santo, nos estás formando y transformando a la imagen de Cristo para vivir una vida plena en ti, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro Redentor. También eres nuestro proveedor, nuestra seguridad y fortaleza, Señor, y quien nos ayuda todo el tiempo, y es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra victoria, nuestra seguridad, nuestro castillo y roca firme en la cual podemos establecer nuestras vidas para que nuestras vidas vayan en aumento como la luz de la aurora y veamos el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias también por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, quien estuvo dispuesto a despojarse de toda su gloria y hacerse hombre y como hombre siervo, para llevar en sí mismo la condena de nuestros pecados, la muerte, Señor, porque la paga del pecado es muerte, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Y gracias también, Señor, porque el Señor Jesucristo día a día intercede por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte y para que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos también por tu Espíritu Santo, que tú nos has enviado para que habite en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, para llevarnos de gloria en gloria en la imagen de Cristo y poder vivir la vida plena de Cristo en cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es nuestro enseñador, nuestro maestro, nuestro guía, que es nuestro ayudador en todas las cosas y que también es nuestro consolador y abogado defensor. Señor, en esta noche ponemos este tiempo delante de ti, pidiéndote que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se pueda oponer al conocimiento tuyo y al conocimiento de la vida eterna que tenemos en ti y a la obediencia a la palabra de Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo, abriendo y preparando nuestro corazón para que como una tierra fértil se reciba la semilla de tu palabra, que produzca fruto para gloria tuya y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor, por esas semillas de tu palabra que tú vas a sembrar en nuestros corazones el día de hoy y que van a transformar nuestras vidas para vivir esa vida plena en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y desde ya. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que va a ser hecho en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta transmisión. Espero que hayan tenido un lindo miércoles lleno de fructificación, de plenitud, de bendiciones para sus vidas. El día de hoy vamos a iniciar una serie que se llama Amarnos a nosotros mismos, y el día de hoy vamos a introducir el tema con los fundamentos de la palabra que nos van a servir para desarrollar las siguientes fases de esta enseñanza.
En la palabra de Dios podríamos encontrar una aparente contradicción porque, por un lado, en Mateo capítulo 16, versículo 24, la palabra de Dios nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, pero en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, nos enseña también que el supremo mandamiento de Dios para nosotros es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, amemos a nuestro prójimo y nos amemos a nosotros mismos. Eso podría ser o podría parecer una contradicción, pero la realidad es que no lo es. El problema está que al español dos palabras que son diferentes se traducen de la misma manera. Y el día de hoy vamos a aclarar ese tema para poder entender, comprender y vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay dos temas, la palabra yo mismo deriva de dos palabras diferentes en griego. Una significa el ego, o sea, el productor del egocentrismo, ese yo que desde ya vamos a decir y vamos a demostrar que es un yo falso, y el verdadero yo que es el hombre espiritual. Para podernos amar a nosotros mismos necesitamos renovar nuestro entendimiento, porque la palabra de Dios cuando se refiere a amarnos a nosotros mismos no significa amar ese yo falso, ese ego, ese amor egocéntrico que es el resultado de una construcción falsa que se llama autoestima. Es una construcción humana, terrenal, y de alguna manera tiene su origen en el mismísimo diablo. ¿Por qué? Porque el ego es enemigo de Dios. Entonces necesitamos entender que cuando la palabra de Dios nos enseña que nos amemos a nosotros mismos, no nos está hablando del amor egocéntrico, nos está hablando de una cosa total y completamente diferente, por lo cual es necesario cambiar nuestra manera de pensar del egoísmo y el egocentrismo que devienen del ego o derivan del ego para centrarnos en el verdadero amor. Por eso la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos enseña que renovemos nuestro entendimiento, que no pensemos como piensa el mundo, que no pensemos en el amor como un amor emocional, como un amor egocéntrico, sino que lo pensemos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, para comenzar, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos dice que nos amemos a nosotros mismos? Lo primero que necesitamos es reconocer lo que cada uno de nosotros somos. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. El orden de las palabras representa la importancia de cada una de esas cosas, de esas partes de nuestro ser. Y siendo que el espíritu va primero, el verdadero yo, el yo esencial de cada uno de nosotros es el espíritu. No es el alma ni es el cuerpo. Podemos decir con toda propiedad que el ser humano, que cada uno de nosotros es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios de una manera muy clara, que la esencia de nosotros es la espiritual, no el alma, el ego. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros antes de conocer al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué era lo que estaba muerto cuando nosotros no estábamos en Cristo? Lo que estaba muerto era nuestro espíritu, la esencia nuestra.
Y ese espíritu muerto fue sustituido por el alma, por el ego, por el falso yo. El verdadero yo es el espíritu. Pero al estar muerto el espíritu en los delitos y pecados, el yo verdadero, esencial, con el que Dios nos hizo, fue sustituido por una construcción diabólica, terrenal, humana, que es el ego. Y esto, cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro cuerpo estaba vivo, nuestra alma estaba activa. Entonces no estábamos muertos en el cuerpo, en el alma, pero sí estábamos muertos en el espíritu. Cuando nacemos de nuevo, no nacemos de nuevo biológicamente ni nacemos de nuevo en el alma, nacemos de nuevo en el espíritu. Por lo tanto, la esencia del ser humano, solo con esto ya la palabra nos está demostrando que el verdadero yo es el espíritu, no es el ego. Luego, otro argumento que nos refuerza esta situación o este entendimiento es en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27. La palabra de Dios dice que cuando Dios decidió hacer al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Pero también en Juan capítulo 4, versículo 24, el Señor Jesucristo nos enseña con muchísima claridad que Dios es espíritu, aunque puede tomar una forma humana, como sucedió con el Señor Jesucristo cuando se despojó de toda su gloria, siendo Dios, se despojó de toda su gloria y asumió una forma humana, un cuerpo humano, un alma humana y un espíritu humano para hacerse hombre y como hombre siervo y como hombre perfecto pagar el precio de nuestros pecados, la condena de nuestros pecados, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que Dios es espíritu, por lo tanto, cuando el Señor dice, cuando la palabra de Dios dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo como un espíritu. Nuestra esencia es espiritual. Por eso, si nuestro espíritu está muerto, nosotros estamos muertos. Mas si nuestro espíritu está vivo, nosotros estamos vivos, porque nuestra esencia es el ser espiritual. Génesis capítulo 2, versículo 8, de la misma manera nos enseña versículo 7 nos enseña exactamente el mismo concepto. Y lo vemos claramente, dice: Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Pero mientras el ser humano, el cuerpo del ser humano era solamente polvo, entonces no tenía vida. Mas dice la palabra que él sopló aliento de vida en esa escultura, digámoslo así, que era el cuerpo humano. Y entonces el hombre fue un ser viviente. Eso nos demuestra también que la esencia del ser humano es ese aliento de vida que el Señor sopló en ese barro, y entonces el hombre se convierte en un ser viviente a la imagen y semejanza de Dios, con un alma y con una forma física que es un cuerpo humano. Por lo tanto, nosotros no somos el alma ni nosotros somos el cuerpo. Lo que realmente somos nosotros es el espíritu. Muy bien, una vez entendido esto, entonces podemos decir con toda propiedad que nuestro verdadero yo es el espiritual, el que es salvo en la salvación que tenemos en Cristo, de acuerdo a lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y también nos lo enseña Juan capítulo 3, versículo 3. El que nace del Espíritu verá
verá el reino de Dios. Es necesario nacer del Espíritu. Porque el Espíritu es el verdadero yo, es la esencia del ser humano, el yo espiritual. Sin embargo, también en nosotros sigue existiendo ese falso yo, que es el ego. Y ese falso yo está en una batalla con el verdadero yo. ¿Por qué razón? Porque no pueden, nuestra vida no puede ser dirigida por ambos. O es dirigida por el espíritu o es dirigida por la carne, por el ego, por ese falso yo. Y ese falso yo es el que quiere llevarnos por un camino diferente al verdadero yo, al yo esencial, al yo espiritual. Por eso la palabra de Dios dice, es necesario, en Juan 3:30 dice, es necesario que yo mengüe, ese yo, ese ego, ese falso yo, es necesario que muera para que Cristo crezca en mí. Y también Mateo 16:24 nos dice que si queremos ser verdaderamente discípulos del Señor, entonces necesitamos negarnos a nosotros mismos. Se está refiriendo a ese falso yo, al ego, a la carne, que la Biblia también le llama la carne, o que muramos a la vida egocéntrica. ¿Para qué? Para que vivamos la vida espiritual. La palabra de Dios nos enseña en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que los creyentes hemos nacido de la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ya recordemos que es Jesús, y Jesús es Dios. Por lo tanto, hemos renacido a la naturaleza divina, a la naturaleza de Dios. Es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, para que por su divino poder lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, la vida de Dios, la esencia, nuestra verdadera esencia, nace de nuevo en la salvación. Y en esa vida nueva, esa esencia nuestra, ese ser espiritual, es un ser espiritual conforme a la naturaleza de Dios, es decir, listo para vivir la vida de Dios. Es decir, en bondad, en misericordia, porque si nosotros somos hechos a imagen de Dios, los atributos de Dios están son depositados en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Por lo tanto, nosotros al tener la naturaleza de Dios, podemos vivir la vida de Dios, que es la vida Zoe, la vida conforme a la naturaleza de Dios, a las características, a los atributos de Dios. Entonces, ¿por qué no la vivimos? ¿Por qué no vivimos esa plenitud de vida todos los días de nuestra vida? Porque hay un falso yo que se opone. Hay un falso yo que es nuestro enemigo, que quiere ser alimentado, fortalecido, complacido, gratificado y exaltado en contra del verdadero yo, que es nuestro ser espiritual. Por eso la palabra de Dios nos dice que necesitamos renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar, porque conforme pensamos de esa manera vamos a vivir. Por lo tanto, necesitamos negar a ese yo egocéntrico que ha estado acostumbrado a tener el control de nuestras vidas, que nos lleva por caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que nos amemos a nosotros mismos, representa o significa amar nuestra esencia, amar al ser espiritual que realmente somos nosotros por el nuevo nacimiento. Mientras que el falso ego necesitamos llevarlo a la cruz, necesitamos morir a él. ¿Por qué? Porque ese falso ego no es nuestra esencia, es un suplantador de nuestra verdadera esencia. Necesitamos negarlo, crucificarlo, y eso lo hacemos por el Espíritu Santo.
Déjeme aquí explicarle algo. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, lo que son las obras de la carne, o sea, de ese falso ego, y lo que es el fruto del Espíritu, nuestra verdadera esencia. Y si comparamos, son totalmente opuestos los frutos y las obras de la carne, y note que dice obras de la carne, las acciones de la carne son ira, celos, contiendas, disensiones, división, robos, homicidios, mentira, hipocresía, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el fruto del Espíritu es todo lo contrario, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio y humildad. No es soberbia. El ego nos lleva a la soberbia, la vanidad, la jactancia, el espíritu a la humildad. El falso yo, ego, nos lleva al egoísmo, quiere vivir una vida egoísta, mientras que nuestro ser esencial vive en el amor. El ego nos lleva a la tristeza, al dolor, al sufrimiento, porque sus caminos al final son muerte, mientras que el Espíritu es el que produce en nosotros gozo. El ego nos intranquiliza porque cuando no está obteniendo su complacencia, su gratificación o su exaltación, y entonces produce intranquilidad, mientras que el Espíritu produce paz. Y así el ego es impaciente porque quiere satisfacción ya, pero el espíritu es paciente. El ego es egoísta y como egoísta es maligno, es falto de bondad. El espíritu es benigno y bondadoso. El ego, como quiere satisfacción, autogratificación y autocomplacencia a cualquier precio, entonces el ego no ejerce dominio propio, mientras que el espíritu sí ejerce dominio propio. El ego es impaciente, el verdadero ser interior nuestro, que es el espiritual, es paciente. Y así con cada uno de los atributos del fruto del Espíritu lo podemos contrastar con el fruto de la carne, que es el falso yo. El verdadero yo tiene fruto contrario al falso yo. Y de esto la palabra de Dios también nos lo enseña muy claramente. En Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 24. Dice la palabra, es Pablo hablando o escribiendo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, lo espiritual, la esencia, sino que lo que aborrezco, eso hago, el falso ego. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, ya no es mi verdadero yo, mi esencia, el hombre espiritual, el que hace el pecado, o el que comete el pecado, o el que hace lo que aborrezco, sino que el pecado que mora en mí, ese falso ego, ese falso yo, el ego, la carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, el falso ego, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, el hombre espiritual, pero no el hacerlo, el falso yo, el ego. Porque no hago el bien que quiero, hombre espiritual, sino el mal que no quiero, eso hago, el falso yo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, el hombre espiritual, sino el pecado que mora en mí, el falso yo, el ego. Así que queriendo yo hacer el bien, el hombre espiritual, hallo esta ley, que el mal está en mí, el falso yo, el ego. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, mi esencia, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, el falso yo,
el ego. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, del falso yo? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, el verdadero yo, mi esencia, el hombre espiritual, mas con la carne, el falso yo, al pecado. Entonces, por ello, la palabra de Dios nos dice, es necesario que el yo, el falso yo, el ego, muera y que Cristo crezca en mí. Es decir, el hombre interior, que es el hombre espiritual, que es creado a la imagen y semejanza de Dios, que tiene la imagen y semejanza de Dios. Es decir, en nosotros hay una batalla. Hay una batalla que es una batalla espiritual, que es nuestra esencia, el verdadero yo, contra el falso yo, que es el ego, la carne. Entonces necesitamos estar conscientes de esa batalla y es relativamente bien sencillo poder determinar qué es qué viene del hombre espiritual, qué viene del hombre del falso yo, qué viene de mi esencia y qué viene del falso yo. El falso yo va a producir emociones como tristeza, dolor, ansiedad, angustia, estrés, depresión, decepción, desánimo, frustración y todas las emociones negativas. Mientras que el verdadero yo, el yo espiritual, va a manifestar gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, que es el fruto del espíritu. Entonces, cuando usted y yo experimentamos emociones negativas, realmente esas emociones negativas las está produciendo el falso yo como un llamado de atención para que nosotros lo sigamos en esos caminos que parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque son pecado, porque son contrarios a la voluntad de Dios. Mientras que todo lo que nos produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre o humildad, templanza, etcétera, todo ello deviene de seguir a nuestro hombre interior, a nuestra verdadera esencia, a ese yo espiritual. Entonces hay un yo espiritual y un falso yo, que es el carnal. El que la Biblia nos llama a crucificar, a negar, es ese falso yo, mientras que nos llama a crecer en el verdadero yo, que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, es importante que entendamos esa diferencia para no dejarnos engañar por el falso yo. El falso yo es esa parte que dice Jeremías 17:9, que es engañosa y perversa más que todas las cosas. Y eso nos lleva al pecado, aunque nos parezcan caminos derechos en nuestra propia opinión, en la opinión de ese falso yo. Pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, es cuando la palabra de Dios dice que nos amemos a nosotros mismos, está diciendo que amemos el verdadero yo, el yo que es nuestro espíritu, y nuestro espíritu que está siendo formado, establecido, perfeccionado por el Espíritu Santo en la imagen de Cristo. Esa imagen de Cristo está en el espíritu, pero debe ser trasladada al alma. Por eso es importante el meditar en la palabra de Dios de día y de noche, porque en esa misma medida vamos renovando esa parte del alma que todavía está dominada por el ego, y estamos crucificando ese falso yo y lo estamos restringiendo para que el verdadero yo se manifieste a través de mí, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando la Biblia, para resumir este punto,
cuando la Biblia nos habla de negarnos, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca, o cuando la palabra de Dios nos dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, se está refiriendo a menguar y a negar ese falso yo que es el ego. El ego es la vida centrada en mí, el ensimismamiento. Mientras que cuando la palabra de Dios nos dice que nos amemos a nosotros mismos, significa amar esa esencia, el espíritu que es nuestra esencia, que está siendo fortalecido por el Espíritu Santo, haciendo morir las obras de la carne, es decir, sustituir la forma de pensar de la carne, del falso ego, por la palabra de Dios, que es la forma de pensar y de vivir del verdadero yo, del yo espiritual, de nuestra esencia. Recordemos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El pecado vino a corromper esa semejanza e imagen de Dios. Por eso estábamos muertos en delitos y pecados, porque nuestra verdadera esencia fue anulada por la falsa esencia que es el yo. Por eso estábamos muertos en delitos, el ego. Por eso estábamos muertos en delitos y pecado. Pero una vez somos salvos, el verdadero yo resucita y comienza el proceso de hacer morir el falso yo en nosotros. El falso yo es el programa de acción de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza ya murió y fue sustituida por la nueva naturaleza que viene con la resurrección de nuestro espíritu. Pero el programa de esa vieja naturaleza quedó en nuestra mente, y esa vieja naturaleza era egocéntrica y pecadora. Entonces necesitamos renovar nuestra alma con la forma de pensar del verdadero yo, del yo esencial, que es el espíritu, para anular ese programa de la vieja naturaleza. Nuestra mente, y para esto hay que entender algo acerca de cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente tiene dos partes. Una parte que es la parte de nuestra mente consciente, y otra que es nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente es donde se guardan los programas, digamos, donde la mente es como una computadora. Y esa parte de la mente subconsciente es donde se almacenan los programas que producen los resultados en nuestra vida diaria, las acciones. La vieja naturaleza, y todos fuimos programados de acuerdo a esa vieja naturaleza por la educación, la cultura. Ninguno de nosotros estuvo, aunque hubiera nacido en una familia cristiana, fuimos expuestos a la cultura del mundo, a la educación del mundo, y la cultura y la educación del mundo están orientados a formar ese falso yo en nosotros. Entonces, cuando venimos a Cristo, la vieja naturaleza muere, pero en nuestra mente, principalmente en nuestra mente subconsciente, quedó grabado el programa de la vieja naturaleza. Lo que tenemos que hacer es, como en una computadora, darle reset a ese programa a través de sustituir la vieja manera de pensar egocéntrica por la nueva manera de pensar de acuerdo al espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso la palabra nos llama a meditar en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para anular ese programa de la vieja naturaleza. Y Pablo nos enseña algo cuando él escribe Romanos capítulo 7, de que leímos del versículo 14 al 25.
el programa de la vieja naturaleza, igual que en una computadora. En una computadora usted borra una aplicación, pero la borra de que sea consciente, de que esté, de que la pueda usar. Sin embargo, esa aplicación queda grabada en una parte del disco duro que usted no la ve, a la cual no puede accesar, pero ahí sigue grabada. No hay un borrón y cuenta nueva realmente. Cuando usted le da delete a un programa, ese programa queda deshabilitado, pero sigue estando en la computadora y en algún momento se puede restaurar. Igual es la vieja naturaleza. Por eso nosotros tenemos que, o ese programa de la vieja naturaleza, ese programa del falso yo, ese programa del ego, va a estar ahí. Inutilizado, es cierto, pero si nosotros nos descuidamos, si somos descuidados con nuestra salvación, si somos descuidados en la renovación de nuestra mente, si somos descuidados en no aplicar la palabra de Dios en nuestras circunstancias de todos los días, ese programa se puede reactivar y hacer que hagamos lo que no deberíamos. Por eso es que muchas veces algunos cristianos tienen un buen testimonio, tienen una buena, han ido creciendo en el Señor, madurando en el Señor, desarrollándose en el Señor, y de repente una pequeña locura que se convierte en un pecado y arruina el testimonio. ¿Esto qué significa? Significa que se descuidó en cuanto a su meditación de la palabra, en cuanto a tomar sus decisiones fundamentado en la palabra de Dios, y entonces por alguna circunstancia ese viejo programa se activó y emitió una respuesta incorrecta, contraria al hombre espiritual, y donde se reactivó una parte de ese falso yo, de ese falso ego. O sea, la lucha entre la batalla que nosotros tenemos que librar entre el verdadero yo, el hombre espiritual, y el falso yo, ese ego carnal, mundano, terrenal, animal, diabólico, lo llama la Biblia. Es una batalla permanente, y la victoria la vamos a tener en Cristo, es decir, permaneciendo en Cristo. Y permanecer en Cristo es permanecer en la palabra, es estar prendido de la palabra todo el tiempo. Meditar en la palabra de día y de noche, eso va a hacer que ese viejo, ese falso ego, o ese falso yo, que es el ego, que es la vida carnal, sea anulada siempre. Pero por ello la palabra de Dios dice que en el Salmo 1, que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, porque eso nos va a apartar de andar en camino de pecadores, en silla de escarnecedores y en consejo de malos, y va a darnos vida, y esa vida se va a transformar o se va a manifestar en que todo lo que hagamos prosperará. De ahí la centralidad de la palabra en la vida del creyente. En la medida en la que nosotros descuidamos la palabra de Dios, y la meditación de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, le estamos dando lugar a ese falso yo, le estamos dando lugar al ego, le estamos dando lugar a la carne, y obviamente en nuestras vidas vamos a cosechar los frutos de la carne, que son corrupción, que son emociones, sentimientos, pensamientos negativos, aparte de pecado. El ego nos va a hacer, por eso el pecado hace una separación entre Dios y nosotros. ¿Por qué razón? Porque el pecado es la manifestación del ego, del falso yo, y ese falso yo no se quiere relacionar con Dios. Por eso cuando un creyente peca, muchas veces lo que hace es alejarse de Dios. ¿Por qué? Por sentimientos negativos que son culpa, condenación, juicio, acusación, tristeza, vergüenza, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Es el ego apartando a ese creyente de Dios, ese falso yo apartando al creyente de su verdadera esencia para tratar de enseñorearse nuevamente de él.
Cuando nosotros pecamos, la palabra de Dios nos da la solución. Inmediatamente que reconocemos nuestro pecado, decir delante del Señor, arrepentirnos de ese pecado, pedirle perdón al Señor, pedirle que nos limpie de toda maldad, que transforme esa parte de nuestro viejo, del viejo hombre, esa parte del yo, esa parte del falso yo, esa parte del ególatra, egocéntrico, falso yo, para que se establezca en nosotros el verdadero yo, el yo espiritual. Para amarnos a nosotros mismos, ya una vez que tenemos establecido bien claro esto, que en nosotros hay un verdadero yo, en los creyentes, en el hombre que no es creyente o en la persona que no es creyente, esto es imposible. ¿Por qué? Porque como su espíritu está muerto, es dominado total y completamente por el falso yo. Ese falso yo que es la falsa autoestima. Algo tan mencionado hoy, ¿no? En el ámbito cristiano. Por eso la autoestima realmente es la construcción del ego para amarse a sí mismo egocéntricamente, falsamente, no conforme a la palabra de Dios. Vamos a comenzar a ver qué es amarnos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero la autoestima es una construcción del ego para amarse a sí mismo de una manera egocéntrica, de una manera falsa, de ese falso yo que obviamente va a tener una falsa manera de amarse, una falsa manera de pensar, una manera de pensar que es animal, terrenal, diabólica y que lleva al pecado. Muy bien, entonces, ¿cómo comenzamos a amarnos a nosotros mismos? La primera, obviamente, si el verdadero ser nuestro, la esencia nuestra, es el hombre espiritual, y el hombre espiritual nace de nuevo cuando somos salvos, la primera manifestación del amor a nosotros mismos, del verdadero amor a nosotros mismos, es ser salvos. Ese es el punto de partida para amarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué comienza con la salvación? Primero, porque eso va a hacer nacer de nuevo nuestro espíritu, nuestra esencia. La imagen se va a reactivar totalmente, la imagen de Dios en cada uno de nosotros. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, vida plena, vida abundante. Por lo tanto, si verdaderamente nos amamos a nosotros mismos, vamos a salir del pecado. Y salir del pecado significa ser salvos. Dejar de vivir en la carne para vivir en el espíritu, y eso comienza con la salvación. La salvación es la que nos va a dar vida plena, vida eterna, vida abundante. Si nos amamos verdaderamente a nosotros mismos, vamos a querer vivir en esa vida plena, vida abundante, vida próspera. Si no nos amamos a nosotros mismos, entonces vamos a permanecer en el pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, amarnos a nosotros mismos comienza por ser salvos. Y una vez que somos salvos, necesitamos pensar en las cosas que son del espíritu, del verdadero yo, no en las cosas que son de la carne, el falso yo, el ego, el egocentrismo. La palabra en Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que usted quiere en su vida? ¿O muerte o vida y paz? Obviamente todos queremos vida y paz,
pero no vamos a obtener vida y paz si seguimos viviendo y pensando en las cosas del falso ego, en las cosas, en las cosas del falso yo, en las cosas del ego. ¿Por qué? Porque el ego piensa en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y las tres son enemigas de Dios. ¿Y qué significa las obras de la carne? La autocomplacencia. Las obras de los deseos de los ojos, la autogratificación. Y la vanagloria de la vida, la autoexaltación. Recordemos que la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación, con todo lo que es autodeterminación, autoestima, autorrealización, etcétera, etcétera, deviene o deriva del falso yo, del ego, de la carne. Porque en el hombre espiritual, para todo, depende no de sí mismo, sino depende de Dios. Jeremías 17, versículos del 5 al 8, nos enseña que el que confía en sí mismo, o en cualquier fuerza humana, o en otro hombre, o en las circunstancias, es maldito. Y será como una retama en el desierto, como un arbusto en el desierto, sin vida, sin fruto, sin nada. Pero el que confía en Jehová será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que nos habla el Salmo 1, que nos enseña el Salmo 1, y todo lo que hagamos prosperará. Entonces necesitamos centrarnos en la dependencia absoluta de Dios. Es vida, mientras que la dependencia del falso yo, del ego, es muerte. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? Obviamente todos queremos vida, todos queremos plenitud, todos queremos tener bienestar, abundancia, prosperidad en todas las cosas y salud, pero eso va a depender de prosperar nuestra alma. Mire, veámoslo de esta manera. Nuestro hombre interior, nuestro verdadero yo. En nuestro verdadero yo ya está implementada toda la naturaleza de Dios. Por eso la vida eterna comienza en el momento en el cual usted y yo somos salvos. Porque en ese momento la naturaleza de Dios, que es la vida de Dios, ya está en nosotros, en nuestro espíritu, ya fue implantada en nuestro espíritu. Lo que sigue después es que lo que está en el espíritu pase a nuestra mente, para que nuestra mente anule por el espíritu ese falso yo, esos deseos del ego. Entonces, ¿cómo conocemos lo que hay en nuestro espíritu, lo que fue depositado en nuestro espíritu, que es nuestra esencia? A través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña lo que ha sido implementado en nuestro espíritu, lo que ha sido transferido del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, para que podamos vivir la vida eterna. Pero para que eso sea vigente en nuestras vidas, está ahí. Pero para que sea vigente en nuestras vidas, debe tener el control de nuestro corazón, y el control de nuestro corazón lo va a obtener mediante la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Cuando nuestro entendimiento ya está lleno de la palabra de Dios, entonces vamos a vivir esa esencia en plenitud, esa vida abundante en plenitud. Entonces, lo primero que necesitamos es creer en Jesús. Pero creer en Jesús no es solo tener conocimiento o tener información de Dios o de Jesús, o de algo de Dios o de Jesús.
creer es obedecer. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham obedeció, y Abraham es nuestro modelo de fe. De hecho, Abraham es reconocido como el padre de la fe, el padre espiritual, digamos, de donde descienden todos los que tenemos fe. Por eso le llaman el padre, la Biblia le llama el padre de la fe, porque fue el primero que tuvo la fe para creer en el Señor Jesucristo. Entonces, todos los que son de la fe somos hijos de Abraham, dice la palabra. Entonces, necesitamos vivir por la fe. La fe que es obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer a Jesús. Y obedecer a Jesús es obedecer la palabra. Entonces, necesitamos esa fe. Juan 3:16, todos lo conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y creer es tener certeza, convicción de que Dios es Dios y necesitamos vivir conforme a su voluntad. En Mateo 7:21 nos enseña Jesús ese mismo concepto, la importancia de ese concepto. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se trata de decir, se trata de vivir. Si Jesús es el Señor de mi vida y la palabra, y Jesús es la encarnación de la palabra, significa que creer en Jesús es creer en su palabra, y creer en su palabra es obedecerla, y obedecerla es vivirla. No puedo, si yo creo solamente ciertas porciones de la palabra, estoy creyendo nada más en ciertas porciones de Jesús, no en el Jesús bíblico. Estoy creyendo en un Jesús que es una construcción de mi mente, nuevamente, una construcción natural de ese ego perverso, engañoso, que es el falso yo, que crea su propia idea acerca de Jesús, acerca de Dios, para vivir sin ser inquietado, para poder seguir controlando nuestras vidas a través de un falso Jesús o a través de un falso Dios. Que eso es además idolatría. La idolatría viene del ego. Comenzando porque el mayor ídolo que cada uno puede tener en su vida es ese falso yo, ese ego. Ese control, si llega a controlar mi vida, es mi ídolo. Porque ídolo es todo lo que controle mi vida. Entonces la mayor idolatría, y eso muchas veces los creyentes ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero no hablamos de respecto a imágenes de otros dioses o imágenes incluso de Jesús y de todo, pero la mayor idolatría y de donde surgen los demás ídolos es nuestro ego, ese falso yo. Ese falso yo se convierte en el dominador de nuestras vidas y el que crea imágenes en su mente para no tener que rendirse al verdadero yo. Para no tener que rendirse a ese hombre espiritual, que es nuestro verdadero yo. Entonces, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Eso es absolutamente debe ser absolutamente claro en nosotros. Amarnos a nosotros mismos comienza por ser salvos. Y ser salvos es vivir bajo el señorío de Cristo. Y vivir bajo el señorío de Cristo significa obedecer la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros necesita ese compromiso de creer para obedecer. De hecho, Pablo dice: yo fui llamado a predicar el evangelio
para la obediencia por la fe en todas las naciones. Pablo nos habla que el Evangelio nos enseña, y recuerde que Pablo fue inspirado por Dios, Pablo nos enseña que el Evangelio es para la obediencia por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la obediencia a la palabra es la forma de negar, de crucificar a ese falso yo, a ese ego que es el que nos causa tantos problemas. Todo pecado viene del ego. El espíritu, nuestra esencia, que es el espíritu, no nos puede llevar al pecado. Es el falso yo, el ego, el que nos conduce al pecado. Para salir del pecado y por ende de la muerte, necesitamos vivir en el verdadero yo, en el yo espiritual. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es decir, él ya llegó a un grado de crecimiento y de madurez espiritual en el cual la naturaleza de Dios, que es Cristo, vive en él. Ya su espíritu controla el falso yo, aunque de vez en cuando se le sale, como nos enseña también en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Entonces, si nosotros, nuestro amarnos a nosotros mismos, entonces comienza con ser salvos, con creer en Jesús, con todo nuestro corazón. No basta, miren, ¿por qué insisto en este tema? Ya sé que todos nosotros somos salvos. Si usted está escuchando esto desde el principio y constantemente ha estado en conexión con nosotros, es porque somos salvos. Pero el ser salvo es la puerta. Para llegar a la plenitud de la vida necesitamos caminar la verdad para alcanzar la vida plena. Eso nos lo enseña Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces Jesús es la puerta, salvación. Pero también es el camino que necesitamos caminar, que es la verdad, la palabra de Dios, para tener vida plena, plenamente unidos con el Padre, de quien deviene toda vida. Así que necesitamos ir más allá de solamente creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y decir que es nuestro Señor. Necesitamos vivirlo. Y vivir que Jesús es el Señor significa vivir en la obediencia, porque señorío significa Él manda, yo obedezco. Entonces necesito vivir en la plena obediencia a Cristo. Y si Cristo es la palabra, necesito vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser central en mi vida. Amarme comienza por ser salvo. Pero amar a Dios, amarme a mí mismo, también continúa con vivir la palabra de Dios en todos sus aspectos. El día de hoy lo vamos a dejar acá. Vamos a continuar mañana. Mañana vamos a comenzar a ver aspectos específicos, concretos de cómo amarnos a nosotros mismos, aparte de el ser salvos, que fue el aspecto inicial que vimos hoy. El día de mañana vamos a comenzar a explorar otros aspectos prácticos de amarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, de una vez le extiendo la invitación para que mañana a las 8 de la noche nos sintonice nuevamente para poder seguir creciendo en este hermoso y maravilloso tema que nos lleva a la vida plena, a la vida abundante, como todo tema de la palabra de Dios. Si usted tuviera alguna pregunta, algún comentario respecto a este tema,
que puede ser en algunos momentos un tema muy espinoso o muy complicado de entender, le agradecería si me deja sus comentarios en la transmisión, en este post de la transmisión, y con mucho gusto contestaremos cualquier duda o cualquier comentario que usted nos haga. Muy bien. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, como siempre le pediríamos que lo comparta en sus redes sociales con sus contactos para que también sea de bendición para ellos. La palabra de Dios dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y por ello mismo queremos poner a su disposición 2 recursos para seguir creciendo en la vida plena, en la vida abundante, y para ser transformados en la imagen de Cristo, en esa novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga que Él viene a traer. Los 2 recursos que ponemos a su disposición son nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi. Ahí nuestra hermana Sonia nos está haciendo el favor de poner los links o enlaces para esos recursos para que se le facilite accesar a ellos. Y el otro es nuestra página de internet, nuestra página web, que es www.reyesysacerdotes.net. En el canal usted va a encontrar alrededor de unos 250 videos de enseñanzas, mientras que en la página de Reyes y Sacerdotes hay alrededor de 2300 temas en bosquejos para que usted los pueda estudiar de acuerdo a la necesidad que usted tiene, y ahí mismo hay un buscador por si usted necesita un tema específico, ahí puede entrar a encontrarlo, además de que las enseñanzas están archivadas, digamos, por tema, para que le sea más fácil encontrarlos. Muy bien, vamos a orar entonces en este momento para despedir la transmisión. No se retire, vamos a orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche. Gracias, Padre, por esa revelación maravillosa de nuestro verdadero yo y nuestro falso yo. Ese falso yo, Señor, que es diabólico, terrenal, natural, salvaje, Señor, mientras que tú, nuestro verdadero yo, que tú has establecido en nosotros por el nuevo nacimiento, Señor, es celestial, con sabiduría divina, Señor, y que nos lleva a la vida plena, vida abundante, vida eterna en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por abrir nuestro entendimiento para poder determinar, Señor, quién es nuestro verdadero enemigo. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que estas enseñanzas, Señor, transformen nuestro corazón y nuestra vida, Señor, para crecer cada día más en la vida plena, la vida abundante, pero también, Señor, en el carácter de Cristo en nosotros, anulando ese falso yo, Señor, que nos lleva cautivos de nuevo al pecado, Padre. Señor, también en esta hora venimos dándote gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, de estar todos juntos en armonía para compartir tu palabra, y que tú nos bendigas con bendición y vida eterna, Señor, por estar juntos y en armonía. En esta noche, Señor, también te damos gracias porque podemos entrar libre y confiadamente como tus hijos al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de los nuestros, Señor. Padre, te pedimos que tú, Espíritu Santo, esté sobre nosotros y cada uno de los nuestros, Señor, sanando, restaurando, liberando, transformando, Señor, proveyendo cada necesidad, Padre, y especialmente te pedimos por los nuestros, Señor, que en base a tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Padre, en esta hora ponemos delante de ti a todos aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor y sean incorporados a tu familia, Señor, de nuevo, antes, Señor, del arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, también te pedimos por aquellos de los nuestros que pudieron haber tomado el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado y los traiga de nuevo a ti, los haga volver en sí, Señor, y volver a ti, Señor. Igualmente, Padre, aquellos que se hayan enfriado en su amor por ti, Señor,
que tú avives por tu Espíritu Santo ese amor en sus corazones, Señor, y nuevamente, Padre, vivan vidas plenas en ti. Y también, Señor, los que se hayan podido debilitar en su fe, Señor, que tu Espíritu Santo los fortalezca, Señor, los reanime, los levante de nuevo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Señor, te pedimos por cada ministro del Evangelio en Guatemala y en cualquier parte del mundo, para que tu unción, Señor, que rompe todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso, esté sobre cada uno de nosotros, rompiendo, Señor, con toda enseñanza falsa y reconduciéndonos, Señor, al consejo completo de tu palabra y a la predicación de tu palabra conforme a tu voluntad para con todos los santos, Señor. Padre, en esta noche danos a cada uno de nosotros un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero que tu Espíritu, Señor, y tus ángeles ministren nuestro ser interior, nuestra esencia, ese Espíritu nuestro, Señor, en donde ha sido sembrada tu palabra, y que tu palabra, Señor, sea activada para que se convierta en un estilo de vida en nuestras vidas, Señor, y que el día de mañana amanezcamos todos llenos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, Señor, para vivir el día de mañana que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra, para bendición nuestra, pero también, Señor, para bendición de todos los que están a nuestro alrededor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones, Señor, porque hemos orado conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Por ello, Señor, recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza por esa respuesta, Señor, y también por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, y por la bendición, Señor, que nos has dado de ser tus hijos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Privilegio el poder haber compartido con ustedes en este tiempo, y primeramente Dios, si Él lo permite, mañana a las 8 de la noche volveremos a encontrarnos para seguir compartiendo acerca de este tema hermoso. Y mientras tanto, les deseo que tengan una linda noche, un lindo día el día de mañana. Les mando saludos, abrazos y bendiciones a todos. Que el Señor los bendiga y los guarde, y primeramente Dios, nos vemos mañana.